Saludos, estimada audiencia del Foro Liberal de América Latina. Les saluda Oswald Chamagua. Esta tarde nos reunimos para un nuevo conversatorio, acá desde el Foro Liberal de América Latina, con el tema Liberales, Conservadores y Cristianos, el juego de las diferencias y las semejanzas. Vamos a estar respondiendo preguntas importantes como ¿por qué los libertarios están a favor del aborto? ¿Por qué los miembros del movimiento Provida están a favor de la educación y de la distribución de la riqueza por parte del Estado? ¿Y qué papel deberíamos jugar o debemos jugar los cristianos en este momento en la historia de América Latina? ¿Y qué soluciones se esperan? ¿Cuáles son las perspectivas? Hoy nos acompaña, como siempre, el profesor Alberto Mansuetti, presidente del Centro de Liberalismo Clásico, y Tony Martínez, presidente del partido Liberemos México. Hablemos primero de las diferencias. ¿Y por qué estamos hablando de ese tema de liberales, conservadores y cristianos? ¿Cuál es la razón de tocar este tema en este día? Y la razón es entender el mundo en que vivimos, entender las elecciones en los países, quiénes ganan, quiénes pierden, si la izquierda o si la derecha, qué expresión de la izquierda, porque hay muchas izquierdas, y qué expresión de la derecha, porque hay muchas derechas. Por ejemplo, hoy estamos grabando en el día lunes 4 de abril y ayer hubo elecciones en dos países, Costa Rica y Hungría. En Costa Rica se enfrentaron en una segunda vuelta dos candidatos de izquierda, la izquierda nueva, entre comillas, y una centroizquierda vieja, y ganó la primera, perdió la segunda. En Hungría se enfrentaron los conservadores anti-europeístas, el partido Fidesz de Viktor Orbán, anti-europeístas, con los europeístas, y estos últimos perdieron. Y en eso los que perdieron es una alianza que va desde algún neonazi que hay por ahí hasta algún comunista o neocomunista que hay por ahí, pasando por los verdes, los socialcristianos, etcétera, y otras expresiones. Entonces, fíjese, si usted no entiende lo que es la derecha y la izquierda, no va a entender nada, ¿ok? Por eso, la principal razón por la que hacemos este programa con este tema es para otra vez machacar sobre cuál es la diferencia entre izquierda y derecha, para poder después entender las diferencias entre expresiones de la izquierda y de la derecha, ¿ok? Porque hoy se ha puesto de moda decir, no, pero que la izquierda y la derecha no tiene importancia porque eso es una cosa muy vieja que viene de la Revolución Francesa. Bueno, hay que explicarle que los términos vienen de la Revolución Francesa, pero no las ideas de gobierno limitado, mercados libres y respeto a la propiedad privada. Eso siempre ha sido de la derecha, así como las divisas de orden, justicia y libertad. Eso siempre ha sido de la derecha. Y las izquierdas son todo lo contrario. O sea, lo opuesto a orden, justicia y libertad es desorden, injusticia y opresión. Si usted no entiende eso, no va a entender las variantes. Lo que sucede es que lo que conocíamos como Occidente, Oriente, Norte y Sur, Estados Unidos, Rusia, soviética, que era antes, eso sí ha cambiado y hay un cambio que yo lo encuentro parecido al juego de bridge. Usted sabe que en el fútbol y en el tenis también, en el segundo tiempo, los jugadores cambian de campo, ¿ok? El que estaba de un lado de la cancha pasa al otro y viceversa. Bueno, en el juego de bridge, los cuatro campos se llaman este, oeste, norte y sur. Y los jugadores juegan en parejas, la pareja este-oeste, la pareja norte-sur. Pero después cambian las sillas, y eso es lo que ha pasado al suceder el siglo XXI al siglo XX. ¿Okay? Muchas cosas que asociadas con la derecha ya no están más vigentes en Occidente. Occidente ha caído en manos de la izquierda, pero de una manera brutal. Por eso su decadencia.
y cosas de la derecha han pasado al oriente, como por ejemplo el libre mercado, el capital, o mejor dicho, el capitalismo, aunque el capitalismo en Rusia es más un capitalismo de amigote y en China se parece mucho al capitalismo de Estado, ¿ok? Pero si usted no entiende los conceptos básicos de izquierda y derecha, como tampoco si no entiende la diferencia entre liberales y conservadores, no va a entender nada y tampoco va a entender el puesto que nos corresponde a los cristianos, que es en la derecha siempre, nunca en la izquierda, y no va a entender por qué. A través de las preguntas que nos va a ir haciendo a Tony y a mí, Oswald Chamagua, vamos a ir aclarando estos temas. Entonces, empecemos por esa demarcación entre derecha e izquierda. Derecha es orden, justicia y libertad. Izquierda es lo contrario. Desorden, injusticia, opresión. ¿Qué es liberalismo? Liberalismo es la parte de la derecha, ¿okay? La parte de la derecha que entiende, o entendemos, porque nosotros somos liberales clásicos, entendemos que la manera de lograr el orden, la justicia y la libertad es a través de los tres pilares del liberalismo clásico: gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. Esto para empezar, más lo que va a agregar Tony. Adelante, Tony. Ok, pues bueno, una de las cosas interesantes que hemos visto, yo como cristiano y muchos de los que estamos participando, creo que esta definición de izquierda a derecha es algo que no se llega a definir como debe de ser en el mundo cristiano. Y puedes escuchar ciertas aberraciones como: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy de arriba. Y tú dices, ¿qué significa eso de soy de arriba, no? Y llegan a tomar este pasaje de que mi reino no es de este mundo y pues yo no soy de este mundo, soy de arriba, y suena como que muy marciano el asunto, ¿no? Pero lo que no entendemos es las implicaciones que como cristianos nos lleva a tener aquí en este mundo, y lo que nosotros tenemos que hacer. En la parte de los libertarios, pues realmente se quedan en esta idea de la libertad, pero en muchas ocasiones olvidan la justicia, olvidan el orden, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Vemos constantemente a los libertarios con un enfoque fuerte en lo económico, a los cristianos con un enfoque fuerte en lo cultural, pero no pareciera que no casa, y pareciera que estos dos sistemas son tan opuestos que no hay forma en que los podamos unir. Pues bueno, ahí estamos nosotros como fusionistas, para que esto podamos entender y podamos unirlos de la forma correcta y decir: hey, no son contrarios, sino que se complementan, se compenetran, y definitivamente es la mejor forma en que podemos ver que las sociedades pueden florecer. Gracias, Tony. Bueno, tenemos que empezar. Mi reino no es de este mundo. Significa que no procede de este mundo. El reino de Dios procede de Dios, de los cielos, pero es para este mundo, porque si de otro modo nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera enseñado a orar de esta manera: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en este mundo como en el de arriba. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero para los cristianos. Lo primero es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, pero sí es para este mundo. ¿Ok? Y de la cosmovisión bíblica cristiana o judeo-cristiana, dicen mucho, y es correcto también, se desprende que el reino de Dios para este mundo es un reino de orden, justicia y libertad. ¿Okay? Está proscrito el desorden, la injusticia y la opresión, tanto en el Antiguo Testamento. Aquí hay que recordar el capítulo 8 del primer libro de Samuel, donde Dios aborrece el totalitarismo y el despotismo. ¿Okay? Y hay que recordar en el Nuevo Testamento las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: es común, es normal entre los
mandamases de este planeta que se enseñoreen sobre las naciones, se arroguen derechos y potestades que no les corresponden y encima que se hagan llamar bienhechores. Esa es una declaración en la línea del liberalismo clásico, ¿ok? Y eso es lo que nos define a los cristianos. Ahora, que los cristianos están equivocados, la mayoría, que los católicos se giran a la izquierda y los evangélicos giran a la antipolítica, no, yo no soy de izquierda ni de derecha, bueno, eso es pura confusión nomás, ¿ok? Entonces, tenemos que entender, nosotros en el Foro Liberal de América Latina, en el Movimiento 5 Reformas, no todos somos cristianos profesantes, o sea, no todos somos creyentes, sí la mayoría, más o menos, de distintas denominaciones, ¿ok? Y entendemos perfectamente que el cristianismo incluye una parte política, no es pura política, eso estamos de acuerdo, es una reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que tiene que ver con el evangelio de la salvación y el evangelio de la gracia, que es por gracia, etc. Pero se incluye un consejo de Dios a las naciones en materia de política, que es muy claro en el gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. De otra manera, el capítulo 8 del libro de Samuel termina con una admonición muy clara. Si ustedes escogen, porque esa es otra cosa, o sea, Dios nos da libertad para escoger, Dios es democrático, pero si ustedes escogen, en lugar de escoger gente sabia y experta y entendida, como dice Deuteronomio 1, ¿ok? Escogen un tirano, bueno, no me vengan con oraciones y con faramaya religiosa y ayunos y clamores y demás, porque yo no les voy a escuchar. O sea, el mensaje final de 1 Samuel 8 es, bueno, ¿quieren un tirano? Hágase su voluntad. Las palabras más terribles que Dios le puede decir al hombre y a las naciones, porque Dios trata no solo con personas individuales, sino con naciones, y castiga a las naciones, ¿ok? Eso está en Deuteronomio 28, usted puede verlo, ¿ok? Lo más terrible es decirles a las personas, bueno, hágase su voluntad. O sea, si quieren seguir un camino equivocado, yo aquí estoy marcando el camino correcto. Si ustedes quieren seguir otro, hágase su voluntad. Quiere decir, aténganse a las consecuencias. Y eso es lo que pasa en América Latina, ¿no es cierto, Tony? Estamos padeciendo, estamos bajo el castigo de Dios, hay que decirlo. Y Dios no va a levantar ese castigo hasta que 2 Crónicas, el segundo libro de Crónicas, devuélvanse de sus malos caminos. Si se devuelven de sus malos caminos, entonces sí, yo levantaré el castigo, pero si no, no. 2 Crónicas 7:14 para los que gustan de la cita. Gracias. Muy fuerte eso, gracias profesor, es muy fuerte eso porque en tiempo de elecciones lo que se escucha desde los púlpitos es orar, que Dios nos dé sabiduría, alegar a la urna, que escojamos al candidato que más se acerque, se escucha decir a los principios, a los valores, pero no se dice, por supuesto, que estamos ya en nuestra región o en este mundo bajo un castigo ya por haber escogido malos gobernantes. Es una situación muy fuerte reconocer, pero es el principio, ¿no? Reconocer que estamos bajo juicio ya. Ahora, yo quiero preguntarles entonces, entre liberales, conservadores y cristianos, ¿cuál es el terreno común? Si no todos tal vez son devotos cristianos, si no todos entienden el liberalismo económico, y si no todos comprenden que conservadurismo no significa preservar el sistema como tal, sino preservar valores. ¿Hay un terreno común con el cual se puede entrar a dialogar en estos 3 grupos? Pero es que ese terreno común, digamos, sería el liberalismo clásico.
Liberalismo clásico que es liberal en lo económico y conservador en materia de política, gobierno, justicia y moral. ¿Okay? Eso, el terreno común, por eso se llama fusionismo, es el liberalismo clásico. Ahora, lo que pasa es que ahora nosotros estamos solos, los del Proyecto 5 Reforma, en ese terreno común. ¿Qué tenemos? Tenemos una enorme grieta entre libertarios que son pro libre mercado, pero son contrarios a la vida porque favorecen el aborto, favorecen el estatismo en cuanto a que el Estado va a decir que un hombre y otro hombre pueden ser un matrimonio, así como dos mujeres o tres o cuatro, no sé. O sea, en ese plan son liberprogres, esos libertarios son liberprogres, son fuertemente anticonservadores, ¿ok? Eso es lo que tenemos de un lado. Vamos a dar nombres, no es ofender a nadie, son seguidores de Gloria Álvarez. Y del otro lado de la grieta tenemos a los seguidores de Agustín Laje, y otros similares, ¿ok? Que son conservadores, pero antiliberales, ¿ok? Son, por ejemplo, de la línea Trump-Bolsonaro. Son pro vida en el sentido que son antiaborto, pero hasta ahí no más. Por eso yo digo, son pro vida el 50%. Y que pretenden imponer, por ejemplo, la religión en las escuelas públicas, Trump, Bolsonaro, ¿ok? La religión en las escuelas públicas, y nosotros no queremos escuelas públicas, queremos libertad para enseñar y aprender. No tiene por qué haber escuelas públicas. La educación tiene que ser privada. Bueno, pero entonces, ¿cómo se va a pagar y tal? Y que yo, ¿cómo se va a pagar? Muy simple, con libertad económica suficiente para que todos seamos, si no ricos, por lo menos tengamos un buen estándar de vida y podamos pagar de nuestro bolsillo la educación de nuestros hijos, la que querramos y escogemos libremente para nuestros hijos. Eso significa que si un LGBTI quiere poner una escuela, bueno, sí, cómo no, podría poner una escuela, claro, pero con su dinero, no con nuestro dinero. Es decir, en libertad educativa, no bajo una imposición. ¿Ok? Nosotros tenemos suficiente confianza en nuestro sistema de gobierno que proponemos, el liberalismo clásico, porque no solo hemos escogido y seguimos escogiendo malos gobernantes, hemos escogido hace muchísimos años un mal sistema de gobierno que se llama estatismo. Y en la educación eso significa que si hoy mandan los liberprogres, será educación LGBTI. Y si mañana mandan los evangélicos, será otra educación. No, nosotros queremos que cada quien haga educación en su esfera, digamos, privada, con dinero privado, en lugar de una imposición. Entonces tenemos una enorme grieta en lugar de un terreno, tenemos terreno común, estamos nosotros en el terreno común, pero lo que no hay, lo que uno no ve, sobre todo en la clase media, distinto es la clase popular, porque la clase popular es gente de trabajo, la mayoría, gente de trabajo y de familia. Trabajo significa actividad económica, libre mercado. Familia significa conservatismo en lo social y moral. ¿Okay? La clase popular es diferente. La clase media, en la clase media, sobre todo entre los jóvenes, vemos esa enorme grieta en las redes sociales y en los opinadores de YouTube entre liberprogres por un lado, que van a favor del libre mercado, dicen ellos, ¿ok? Pero son anticonservadores. Y del otro lado de la grieta, los conservadores que son antiliberales, ¿ok? Porque tienen toda una confusión, ¿no? Dicen que estos conservadores antiliberales dicen que el liberalismo promueve la izquierda porque viene de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es totalmente lo contrario al liberalismo clásico. ¿Okay? Ahí lo que tienen es una confusión en datos históricos, los cuales es muy frecuente encontrar en las redes sociales y en YouTube, ¿no es cierto, Tony?
Sí, yo pudiera mencionar, como dice el profe, hay terreno común por el lado correcto, como dice el profesor, en el liberalismo clásico, y tristemente tienen terreno común por el lado incorrecto, estatismo. Tienen mucho en común porque los libertarios, para imponer sus ideas de la libertad, recurren al Estado, y los cristianos, para imponer sus ideas conservadoras, también recurren al Estado. Entonces, desgraciadamente, también tienen ese terreno común. Se me hacía muy interesante una entrevista que le hacían a Gary DeMar, y le decían: ¿qué piensa usted de que la Biblia llegue a las escuelas? Y él dice a la escuela pública, y dice: pues estoy en contra. Y pues el que lo estaba entrevistando luego pregunta, porque la mayoría de los cristianos que no conocen dicen: claro que enseñen Biblia en las escuelas públicas. Y dice él: bueno, aquí el problema es dice, primeramente, no creo en escuelas públicas, no creo que debería existir tal cosa como una escuela pública, deberían ser privadas. Y segundo, dice: ¿recuerdan esta película, el libro de Elí? No sé cómo está la traducción en sus países, esa película de Denzel Washington, donde él quiere perdurar la Biblia, digamos, el conocimiento de la Biblia, y dice: ¿recuerdan el villano? El villano también quería la Biblia, dice. Entonces dice, el villano lo quería por poder. Entonces dice: ¿de qué perspectiva los maestros van a enseñar la Biblia? Entonces dice: no, mejor no quiero que se enseñe la Biblia, ¿no? Entonces, traigo esto a colación porque donde yo me desenvuelvo en el mundo cristiano, tristemente desean imponer sus ideas también a base del Estado. Entonces, aquí tenemos un problema muy grande, y la única solución y el único terreno común correcto se llama liberalismo clásico, se llama fusionismo, para poder defender las ideas de la libertad y poder defender la vida y la propiedad privada y mercados libres. Así es, Tony. La pregunta de Oswald iba a por qué los liberprogres apoyan el aborto. Nosotros apoyamos la educación privada, pero no el aborto, porque el aborto es un crimen, ¿ok? Y estamos a favor de la vida, libertad y propiedad. Pero ¿por qué los liberprogres son pro aborto, pro agenda LGBTI? Aquí hay que hacer otra aclaración. Y nos vamos a ir todo el programa haciendo aclaración. O sea, nosotros, como muchos conservadores, no tenemos nada personal contra los homosexuales y la homosexualidad. Eso siempre existió, y bueno, hay de todo en este mundo. Lo que estamos en contra es de la agenda LGBTI. Y eso lo dijo muy claro, lo dicen muy claro gobernantes como Putin en Rusia. Que no les gusta Putin, es cierto. Y Víctor Orbán, que ayer ganó las elecciones otra vez, ¿ok? Nosotros no andamos persiguiendo homosexuales. Lo que nosotros sí le cerramos el paso, y por eso son anti-europeístas, a la agenda LGBTI, ¿ok? A la agenda que incluye la educación homosexualista obligatoria en las escuelas públicas y eso. Eso es lo que no queremos, ¿ok? Entonces, los liberprogres son así porque son socialistas que han estudiado economía, como diría Hayek. Hayek decía una frase que no es del todo correcta, ¿ok? Hayek decía que dejarán de ser socialistas los que estudien economía. Y no, siguen siendo socialistas, excepto en la economía. ¿Okay? Y por lo tanto, siguen apoyando todas las ideas marxistas del joven Marx, porque esa es otra aclaración que hay que hacer. No hay nueva izquierda. Si usted revisa las obras del joven Marx, algunas de ellas escritas en colaboración con Engels, o sea, antes de 1848, antes del Manifiesto Comunista, las obras anteriores al Marx de Londres, que es el Marx del Capital, usted va a ver dos ideas ahí: alienación y dialéctica. Y resulta que la dialéctica es para salir de la alienación, el enfrentamiento, ¿ok?
Y la alienación no es solo económica. Marx y Engels lo ponen bien claro. Está la alienación que es el matrimonio burgués, la familia burguesa y la religión. Está súper claro. No, ahí no hay que perderse. Lo que sucede con Marx y Engels es que dijeron, bueno, pero por algún lado hay que empezar, vamos a empezar por la economía. E hicieron el Manifiesto Comunista y el capítulo 2 pusieron 10 medidas de política que son las que hemos tenido en América Latina y en casi todo Occidente desde 1910 hasta la fecha, y digamos como la derecha, porque el problema son las derechas incompetentes, ignorantes, a veces impotentes para revertir todo este cuadro de la izquierda en Occidente, de la izquierda ganadora, ¿okay? No pudieron revertir, no supieron o no quisieron revertir el programa del Manifiesto Comunista capítulo 2. Entonces, con ese programa, las izquierdas se hicieron con el poder, tienen bien agarrada la sartén por el mango. El neoliberalismo de los 90 fue insuficiente, ¿ok? Y entonces, desde el poder, con la sartén por el mango bien agarrada, entrado el siglo XXI, esparcieron la histeria anticorrupción para confundir a todo el mundo y embarrar la cancha, ¿ok? Y evitar la discusión sobre políticas públicas, y dijeron, bueno, no, es que el problema es la corrupción. Y para evitar el discutir sobre políticas públicas como las que nosotros proponemos, que son 3, privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, lo giraron todo en base a acusaciones personales, demandas judiciales contra fulanito por corrupto, menganito por corrupto y todo lo demás. Y la derecha se acopló. Okay, ya venía bien acoplada porque ideológicamente estaba muy permeada por las ideas de izquierda y se acopló a la histeria anticorrupción y a lo que se llama la UFA, que es la guerra jurídica, okay, acusaciones de corrupción o acusaciones de acoso sexual, o acusaciones de fraude electoral, o acusaciones de que plagiaste tu tesis de grado o de posgrado, lo que sea. O sea, cuestiones irrelevantes, ¿ok? Como el referéndum revocatorio para el presidente de México, pues esos son temas irrelevantes. Por cierto, mañana estoy invitado a un foro sobre ese tema, pero es un tema irrelevante. El problema de América Latina es que va a seguir de mal en peor si no podemos discutir políticas públicas, cuestionar políticas públicas y examinar ejemplos de otros países y ejemplos de la historia latinoamericana. Además, no podemos, porque nos abruma la histeria anticorrupción y el lawfare, nos abruma la politiquería, que es la que machaca siempre esos temas personalistas y menores, si se quiere, para impedirnos a gente como nosotros hablar de políticas públicas. Por otro lado, en la grieta de la clase media tenemos que los liberprogres se trenzan, digamos, en el tema del aborto, y los conservadores antiliberales en el tema del antiaborto. Entonces, bueno, ahí es imposible discutir políticas públicas y por eso vamos cada vez mal en América Latina, de mal en peor. ¿Qué podemos decir? Adelante, sí. Dale con otra pregunta. ¿Qué podemos decir? A ambos les pregunto, ¿qué podemos entonces decir? Porque hay un tema también que es espinoso, que es el tema de las drogas. Para los cristianos y conservadores, ¿qué les decimos? ¿Hay algún punto de encuentro? ¿Quién tiene que ceder? La respuesta corta es sí, pero no ahorita. ¿Okay? Tony va a ser más explícito eso. Sí a la despenalización, pero en el contexto de las 5 reformas.
¿ok? Tony que vive en México, que desde antes que yo, ¿okay? Sabe que este es un país azotado por el narcotráfico, ¿ok? Entonces va a ser más explícito. Sí, este es un tema, justamente antier lo traía a colación un grupo de personas, ¿no? Y yo solté el comentario, ¿no? A algunos cristianos, y claro que es un tema espinoso, porque de alguna forma como cristianos pensamos que el despenalizar en este particular es que lo estamos promoviendo o vamos a mandar a los muchachos a que vayan a drogarse, ¿no? Cuando es una realidad, realmente el consumidor o el cliente va a buscar el producto que él quiera intercambiar por su dinero, digamos, ¿no? Y va a buscar por donde sea. El problema, y creo que era Friedman, creo que era la entrevista, era una entrevista interesante, y él hacía alusión al tema del alcohol en Estados Unidos y decía, bueno, tendríamos que ver esta misma fotografía que vimos antes, ahora, todas las muertes que hay alrededor, y no solamente cuestiones directas a sobredosis o en este caso ingesta de alcohol, sino las guerras que se hacían, todas las muertes de inocentes que hay a los alrededores, ¿no? Entonces, en México es un tema escabroso. Claro que al gobierno jamás le va a interesar despenalizarlo, es un negociazo. O sea, es un negociazo increíble, y en el tema de lavado de dinero, pues bueno, es un ingreso de impuestos también terrible. Entonces, no es un tema que interese, pero definitivamente nosotros lo vemos. Aquí hay una región cercana y con todo el tema de despenalización de la marihuana en algunos lugares, aquellos que veían en grandes camionetas dicen, pues se nos acabó el negocio, o sea, ya ahora ya no podemos moverlo, ¿no? Tan fácilmente. Entonces, tendríamos que ver la foto completa. Yo creo que voltear a ver qué fue lo que sucedió en el tiempo de Al Capone, los cambios que ha habido después de eso. Pero como dice el profe, definitivamente necesitamos abrir los mercados, porque si no la gente obviamente va a recurrir como primera opción a las drogas. O sea, necesitas desregular, necesitas abrir los mercados. Incluso gente que actualmente se dedica a las drogas dicen, oye, pues ya no voy a tener el riesgo, mi esperanza de vida se va a incrementar increíblemente, pues mejor me dedico a los granos o me dedico a hortalizas, me dedico a la comercialización de X cosa. Pero el problema es esto, que las opciones que tenemos son muy limitadas actualmente por el estatismo, muchas regulaciones. ¿Qué cantidad de dinero necesitas ahorita para empezar un negocio? Antes de siquiera vender algo, necesitas invertir mucho dinero. Entonces, necesitamos destrabar todo esto a los cristianos antes de hablar del tema de despenalización de las drogas, ¿no? Excelente, bueno, gracias. Sí, viene muy a cuento el tema, porque fueron los cristianos equivocados de la Liga de la Temperancia, la Liga Antialcohol, que en los años 20 impulsaron la ley seca. Sin entender a Tomás de Aquino y otros grandes pensadores cristianos, que sabían muy bien que no todos los pecados y no todas las inmoralidades se deben penar con sanciones penales. ¿Ok? Robar, matar y defraudar, es decir, perjudicar a otro de esa manera, tiene que ser delito. Pero hay otras inmoralidades, como el alcoholismo, digamos, la ingesta abusiva de bebidas alcohólicas, las drogas, la prostitución, incluso, para tomar un ejemplo de la Ginebra de Calvino, algo más inocente como el juego de cartas. Okay. No puedes prohibirlo por ley, no puedes prohibirle a la gente que tome una cerveza, okay, o que vaya a un prostíbulo. O sea, eso no decimos que está bien, decimos que no puedes prohibirlo, porque de la prohibición se derivan malas consecuencias
¿ok? Y lo mismo con las drogas y con el juego de cartas, ¿ok? No puede ir preso por jugar a las cartas como en la Ginebra de Calvino, ¿ok? Que la policía iba, sobre todo los domingos, porque a veces no, o sea, iba a la casa de la gente y si te agarraba, tenías que esconder las cartas y estabas jugando las cartas. O sea, no todo lo que es inmoral debe ser delito penal, ¿ok? Entonces, que en Estados Unidos, ¿qué se consiguió con la ley seca? Bueno, bebidas adulteradas, ¿ok? Bebidas adulteradas que terminaban enfermando o matando a la gente. Y otra cosa, esto es algo que muy pocos lo saben, el gobierno de Estados Unidos, como vio que la gente usaba alcohol para producir ilegalmente en destilerías ilegales bebidas alcohólicas que estaban prohibidas, entonces se le ocurrió echar veneno en el alcohol. Hubo 10.000 muertos por esa experiencia, ¿okay? Por ese noble experimento animado de buenas intenciones. 10.000 muertos por alcohol envenenado que fue vendido en esa oportunidad. Entonces, de esta forma nosotros vemos el problema de las drogas, pero nosotros decimos sí a la despenalización, pero hay que despenalizar el capitalismo. El problema es que estando penalizado el capitalismo, es decir, hacer una empresa, vender, comprar libremente, alquilar libremente, sin regulaciones estatales, eso está prohibido o severamente restringido. Entonces no podemos levantar acabar con la guerra a las drogas, a pesar de que ha fracasado, si no despenalizamos también el capitalismo y despenalizamos la educación privada, ¿okay? Privatizamos la educación, privatizamos la salud, la jubilación, etc. Y en ese marco, entonces sí, despenalizamos las drogas y con eso resolvemos el problema carcelario. ¿Okay? Porque el problema de las maras no se resuelve como en El Salvador el señor Bukele, populismo punitivo, hay que castigar a los mareros, los vamos a dejar sin comer, sin agua, sin colchoneta en la cárcel. No, así no es, ¿okay? Entonces resuelves el problema de las maras, la violencia, resuelves el problema carcelario, es decir, resuelves muchos problemas. Por eso nosotros decimos que tenemos las verdaderas soluciones a los problemas reales y de gran trascendencia. Los demás no tienen las verdaderas soluciones a los problemas reales y de gran trascendencia. No los tiene la izquierda en ninguna de sus variantes. No los tiene los liberprogres y no los tienen los conservadores antiliberales. Nosotros sí. Y eso a mucha gente de clase media le suena arrogante, porque ustedes son arrogantes. Porque no, nosotros arrogantes y soberbios y altivos son los que no muestran razones. Pero nosotros somos gente racional, ¿okay? Y entonces te damos las razones, las pruebas, las evidencias, los ejemplos, los tigres asiáticos, los leones africanos, los ejemplos que muestran que tenemos razón, que la verdad está de nuestro lado, estamos parados en el piso de la verdad. Ustedes se creen dueños de la verdad. No nos creemos dueños de la verdad, pero no aceptamos la negativa a reconocer verdades objetivas y absolutas. Objetivas porque se corresponden con la realidad y absolutas porque son universal y eternamente válidas. Entonces, si le caemos mal a cierta gente, bueno, mala suerte, ¿verdad, Tony? Cierto, y bueno, no solo eso, caemos en la incongruencia según vamos entendiendo de entender que los problemas son generados por el estatismo y para resolverlos queremos más estatismo. Y nos encontramos con que votamos por un mal menor que resultó ser el mal peor y seguimos insistiendo en lo mismo. Es una necedad.
ya no es ignorancia, ya es necedad, como lo enseña también la Biblia. El necio que insiste, da patadas contra el aguijón o la piedra y no logra nada, no tiene éxito y va camino a la perdición. Ahora me surge la pregunta, ¿hubo algún momento en la historia, y ya casi terminamos, pero esta pregunta, ¿hubo algún momento en la historia en que liberalismo, conservadurismo y cristianismo caminaran juntos? ¿Y qué pasó? ¿Qué se desvió? ¿O siempre fueron líneas de pensamiento que estuvieron dispersas? No siempre hubo grieta. ¿Okay? Vamos a estudiar Occidente, vamos a ver los ejemplos. O sea, las tres partes de Occidente. El Occidente rico, que es Estados Unidos, el Occidente aristocrático, que es el viejo mundo, o sea, Europa, ¿okay? Y el Occidente pobre, ignorante, atrasado y violento, que somos nosotros. Y vamos a estudiar Oriente, vamos a estudiar lo que antes se llamaba Cercano Oriente, pero es Turquía y poco más, de manera que el Cercano Oriente forma parte de Europa hoy. El Medio Oriente, que sabemos lo que es el Medio Oriente, porque usted nunca baja de los titulares de los periódicos, y el Lejano Oriente, que es India, de la cual tenemos poca información, y más allá, que es Rusia, China, Japón, Corea, especial. O sea, donde hay ejemplos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que busca Oswald es ejemplo de alternativas, opciones, espacios políticos, liderazgos incluso, que sean pro libre mercado, pero de la derecha, o sea, de orden, justicia y libertad. Y si es posible, liberalismo clásico, gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. En Occidente tenemos a Reagan y Thatcher. ¿Okay? Reagan y Thatcher fueron en esa dirección y, bueno, tuvieron excelentes resultados. El problema con Reagan y Thatcher fue que ninguno de los dos preparó su sucesión. ¿Okay? Como todo gobernante se cree eterno, no preparó la sucesión. Y la sucesión tiene que ser un partido. ¿Okay? No solo puede haber un sucesor, ¿okay? Puede haber un mayor en Inglaterra o un Bush en Estados Unidos, que no son buenos ejemplos, ninguno de los dos. Pero bueno, puede haber un sucesor, pero tiene que haber un partido identificado con el libre mercado en la economía y con los valores y principios cristianos o judeocristianos en materia de gobierno y moral y orden social, educación, etc. Eso no lo tuvimos después de Reagan ni lo tuvimos después de Thatcher. ¿Okay? En nuestra región y en mucha parte estuvo el consenso de Washington en los 90, a fines de los 80 y los 90. Esos fueron algunos pasos en la dirección correcta, pero de la economía y nada más. O sea, es algo que no alcanzaba. Tal vez como primer paso el neoliberalismo, que es ese consenso de Washington, sirvió para sacar a muchos países de América Latina del desorden macroeconómico y sirvió para recuperar los equilibrios macroeconómicos y tal. Pero después los mismos autores del consenso de Washington hablaban de que había que hacer reformas de segunda, tercera generación, etcétera, y nadie las hizo. En Europa, bueno, en Estados Unidos tenemos un referente que es Ron Paul. En Europa tenemos otro referente que es el expresidente checo Václav Klaus, ¿okay? Y lo que antes era el oeste y el tercer mundo, perdón, el este, oriente y el tercer mundo, tenemos los tigres asiáticos y los leones africanos. Los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Pero también Vietnam, por ejemplo. Vietnam sigue el camino de China, que es capitalismo de partido único y en muchos casos, sobre todo para las grandes empresas, capitalismo de amigote. Eso no es un capitalismo liberal, pero tampoco es comunismo.
Algo similar pasa en Rusia con este amigo Putin, que es enemigo de muchos de los que nos están escuchando, ¿ok? Con una diferencia, Putin no es un dictador, ¿ok? Eso hay que aclararlo. El capitalismo es de amigotes, pero Putin no es un dictador. Fíjese que cuando se le prohibió un tercer mandato, entonces él salió de la presidencia, claro, puso a Medvedev en su lugar y él quedó como de primer ministro y demás, para poder permanecer su liderazgo fuerte, ¿okay? Pero recordemos que Mises dice gobierno fuerte pero limitado, su liderazgo fuerte sin quebrar la ley constitucional. Entonces, si a eso agregamos que los partidos de oposición tienen representación en el Parlamento ruso, en el Parlamento de la Federación, que se llama Duma, y en los parlamentos de las repúblicas federadas, y el primero de ellos es el Partido Comunista, que detesta a Putin. Entonces, Putin no es comunista y tampoco es dictador, pero anda a hacerle entender eso a la gente. A la gente de clase media me refiero, ¿no? Entonces, no sé si de momento... los leones africanos. Los leones africanos son países que arrancaron, como Ruanda, por ejemplo, Botsuana, arrancaron ya en los 80 haciendo las reformas profundas, las reformas de fondo que en América Latina no se quieren hacer, ¿ok? Y mejoraron notablemente, redujeron la pobreza, se aumentó la riqueza, se creó una clase media. En fin, son 8 o 9 países más o menos que arrancaron muy bien desde los 90, ¿ok? Y algunos de los cuales se han estancado. Es lo mismo que la Hungría de Víctor Orbán. Arrancaron bien, pero se estancaron por la mitad. Y ese es el cuadro que tenemos hoy en el mundo, y en ese cuadro hay que entender los resultados electorales de ayer, por ejemplo, en Costa Rica y en Hungría. Si usted no aprende, y tenemos que decirlo aunque suene altivo, si usted no aprende y tiene que aprender con nosotros, no porque nosotros somos sabios o genios, simplemente nosotros compartimos la enseñanza de grandes maestros como Ron Paul, como Václav Klaus, por ejemplo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Compartimos esa enseñanza que es la que nos enriquece a todos, la que nos puede hacer superar la brecha, ¿ok? Y empezar a hablar de políticas públicas. Imagínense, por ejemplo, ayer en Costa Rica, el Partido Unión Liberal son puros libertarios, y entonces llegaron últimos. El Partido Cristiano de Fabricio Alvarado perdió 3 votos de cada 4 que había sacado en 2018. Fíjese lo mal que andamos, los liberales clásicos, los cristianos, andamos malísimo por falta de apoyo, y todo es por ignorancias, confusiones, malentendidos, que nos ocupamos los lunes en La Realidad, que es nuestro programa de formación e información continua para la gente que quiere salir de las confusiones, de los malentendidos, de que si qué es derecha, qué es izquierda, si Putin es dictador, si no es dictador, cosas por el estilo. Ahí aprendemos cosas importantes, como el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la derecha y la izquierda, eso no ha cambiado. Lo que cambiaron fueron los actores, como en el fútbol, el tenis, el bridge, cambiaron. O sea, lo que nosotros, lo que el mundo occidental, que alguna vez fue un mundo occidental y cristiano, ¿okay? Ya está muy, muy, muy invadido por el marxismo. Por toda clase de marxismo, el marxismo clásico, el marxismo cultural. Y el capitalismo se mudó a Oriente. Eso lo enseñamos los lunes. Usted que me está escuchando, inscríbase si quiere aprender. Gracias, Osvaldo. Gracias a usted, profesor. Y bueno, amigos, estamos viendo que
Esto no lo vemos en los programas, en las redes a diario, porque lo que abunda es la politiquería y aquí aprendemos y promovemos la buena política. Y yo quisiera, pues ya para cerrar, porque ya el tiempo se nos agotó prácticamente, pero quisiera preguntar entonces, ¿cuál es la perspectiva para Latinoamérica en estos momentos? ¿Qué pasa si no logramos hacer este fusionismo? Y en dos líneas, como decía, como dice el libro, el título de la autora que mencionó el profe Gloria Álvarez, cómo hablar con un conservador. Ahora les pregunto, ¿qué le decimos en dos líneas a los liberales para que hagan fusionismo? ¿Qué les decimos en dos líneas a los cristianos? ¿Y qué les decimos a los conservadores para que hagamos fusionismo? ¿Y qué representaría un primer éxito? Tony, y luego cierra el profesor. Pues bueno, muy sencillo, ¿no? Si no hacemos un cambio verdadero, la cosa va a ir empeorando cada vez más. Me extiendo un poco más de las dos líneas, ¿no? Pero al menos aquí en México existe un malestar y una aversión al neoliberalismo entre los cristianos y votan por la izquierda por no votar por el neoliberalismo y todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, la idea es acércate, conoce y mira las opciones diferentes de lo que podemos hacer, porque definitivamente si seguimos en este camino, no hay un fondo, vamos a seguir cayendo cada vez más y para los liberales es, pues únete realmente, somos la única opción, los liberales clásicos somos la única opción que podemos traer las ideas de la libertad económica de una forma correcta. Entonces, para ambos yo diría conócenos y dejen a un lado la arrogancia y el orgullo y escúchenos porque definitivamente se cierran las puertas y no nos quieran escuchar. Gracias. Yo también me voy a salir de las dos líneas. Okay. Nosotros tenemos una enorme diferencia con Gloria Álvarez, con Laje, con toda esa gente. Nosotros no somos protagonistas personales. ¿Okay? Nosotros no somos narcisistas. No andamos buscando seguidores, likes, andamos buscando apoyo para un proyecto político de cambio sistémico. ¿Okay? Entonces, ese proyecto es el protagonista. Protagonista no soy yo, no es Oswald, no es Tony, no es José Luis Tapia, que él es el presidente del Foro Liberal de América Latina. Nosotros no somos los protagonistas. Lo protagonista es el proyecto. ¿Cómo hablar con un conservador antiliberal? Bueno, hacerle ver que la economía libre es la única que puede ser una economía fuerte, una economía próspera, rica, sana, basada en la libre competencia. ¿Okay? Así habría que hablar con un conservador antiliberal, además de explicarle que el liberalismo no es el liberalismo clásico no es el de la Revolución Francesa, porque sí es verdad que la Revolución Francesa desembocó en la Revolución Rusa. ¿Okay? Eso sí es verdad. Pero no es verdad que la Revolución Francesa viene de Lutero, como afirman algunos que son católicos antiprotestantes, pero fuertes. La Revolución Francesa viene de Lutero. ¿Cómo va a venir de Lutero si la Revolución Francesa viene de la Ilustración? Y Lutero era muy, muy enemigo, y ese fue uno de sus errores, muy enemigo de la razón y del libre albedrío y de todo eso que la Revolución Francesa exalta. ¿Okay? Entonces, para hablar con un conservador antiliberal habría que invitarlo a salir de la ignorancia. Tal vez haya que decírselo con palabras más comedidas, estoy de acuerdo, bueno, pero tenemos que hacerlo. Y con un liber progre, y lo mismo, que salga de la ignorancia, que entienda que el libre mercado requiere un marco institucional que es el gobierno limitado, que entienda, por ejemplo, pero que todos, dicen los anarquistas, porque muchos son anarquistas los liber progre, que entiendan que
la economía neoinstitucionalista, por ejemplo, del premio Nobel Douglas North, porque ellos están con la idea fija de la escuela austríaca y la escuela austríaca. La escuela austríaca es muy buena, pero no es la única que defiende el libre mercado. Hay otras que abordan otros puntos y que la economía austríaca no trata. Por ejemplo, el papel del gobierno, que hay dos escuelas de economía, la public choice y el neoinstitucionalismo que ya mencioné. O sea, salgan de la ignorancia. Vean cómo el gobierno limitado es requisito para tener mercados libres, abiertos, competitivos, desregulados, para tener pocos impuestos, etc. No digan, por ejemplo, hay que achicar el Estado. No digan hay que achicar el Estado, porque si no tienen claras las funciones del Estado, no van a saber por dónde recortar. ¿Ok? Y entonces van a llegar últimos en las elecciones, como llegó nuestro candidato Malabasi ayer en Costa Rica. ¿Okay? Y no digan hay que bajar los impuestos, porque eso hasta el ganador en Costa Rica de ayer, que fue Chávez también dice que hay que bajar los impuestos, pero no dice dónde va a hacer recortes en el gasto público, eso no dice. Entonces, el futuro inmediato de América Latina, estamos mal si no cerramos la brecha y si no llegamos a la clase popular. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, en la izquierda vamos a tener la izquierda dura, que es la de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y una izquierda blanda que no hace demasiado daño, ¿okay? No hace tanto daño, como podría ser Boric en Chile, o López Obrador aquí en México, o Castillo en Perú. Pero como estos presidentes no tienen el control absoluto que tienen los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, entonces tienen que enfrentar protestas y manifestaciones callejeras de la propia gente que los votó, ¿ok? Como los andinos que se rebelaron la semana pasada contra Castillo, hicieron saqueos, manifestaciones violentas, destrozos, y lo mismo los estudiantes contra Boric en Chile. Vamos muy mal si no enderezamos camino pronto. Y es decir, si no cerramos la brecha y llegamos a la clase popular y podemos por lo menos tener alguna representación en el Parlamento de nuestros países para poder sacar los temas que interesan, los temas relevantes, que son privatizar o no, desregular o no, abrir los mercados a la competencia o no, porque si no vamos a seguir en la violencia, en la pobreza y en la ignorancia. Y no es que vamos a seguir, quedar como está, bueno, va a quedar todo como está. No, va a empeorar, ¿ok? Va a empeorar porque, como muy bien decía Tony, por cierto, aquí en México, las feminazis también manifestaron hace un mes en la capital, ¿ok? Porque el descontento va a ser cada día mayor. Y el descontento es el caldo de cultivo para que las izquierdas hagan su agosto y para que aprovechen también los politiqueros demagogos, que hoy se les llama populistas, ¿okay? Y son los que abundan tanto en la izquierda como en la derecha mala, ¿okay? La derecha mala politiquera. Por eso nosotros hablamos de la derecha mala politiquera, por ejemplo, el uribismo en Colombia, el macrismo en Argentina, que no son capaces de enfrentar a la izquierda con expectativas de éxito, porque pasan al gobierno y entonces no hacen absolutamente nada. O sea, el mensaje que nosotros le damos a la gente es, mire, vote en blanco o no vote antes de votar por uno de estos tipos, el mal menor. O sea, en pocas palabras, para ir a las dos líneas que quería Osvaldo, es más o menos así. Muchísimas gracias. Si usted, no, es así. Adelante, perdón. Sí. Si usted quiere, ¿okay?, que sigamos con los problemas de siempre y aún empeorados, si usted quiere que los problemas de siempre no se resuelvan y empeoren,
entonces vote por los mismos de siempre. Gracias. Ahora sí cierro con esto. Muchísimas gracias, profesor Mansuetti. Gracias, Tony Martínez. Ha sido un placer tenerlos a ambos. Y bueno, amigos, audiencia del Foro Liberal de América Latina, hemos llegado al final de esta jornada con este tema tan importante. Seguros de que ha sido un aprendizaje también para ustedes e invitándolos a aprender, a desaprender, a desconectarse un momento de la politiquería y seguir a los buenos, entender el problema para tener las soluciones correctas también. El Foro Liberal de América Latina ofrece eso. Síganos en nuestra página web foroliberaldeamericalatina.org. También puede seguirnos en nuestra fanpage de Facebook con el mismo nombre, Foro Liberal de América Latina, nuestro canal de YouTube y también nuestra cuenta en Twitter. Así que los invitamos a seguirnos sintonizando y recuerde, tomar acción política pero por la línea correcta. Y si no, la opción es seguir, no igual, sino de mal en peor, como acaba de decir el profesor. Que Dios se apiade de nuestros países. Que pasen una feliz tarde, mañana o noche. Hasta la próxima.